Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en esta travesía hacia lo desconocido, donde los misterios y secretos del mundo paranormal cobran vida. Hoy nos sumergiremos en 4 relatos de trabajadores en la morgue que te harán cuestionar la realidad misma. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Trabajar en una morgue no es para cualquiera. No es solo la soledad o el ambiente sombrío, sino la certeza de que cada día estarás rodeado de muerte. Pero después de unos años te acostumbras, o al menos eso pensé. Era una noche tranquila, o tan tranquila como puede ser en un lugar donde la muerte es la única constante. Había terminado con los últimos reportes y estaba preparando todo para irme cuando noté algo extraño. Uno de los cuerpos que había llegado esa tarde, un hombre joven que había fallecido en un accidente automovilístico, parecía tener la boca entreabierta. No era inusual. A veces los músculos se relajan después de la muerte, pero algo en ello me puso nervioso. Me acerqué para comprobarlo y entonces vi algo que me hizo dar un paso atrás. Sus labios, que antes estaban cerrados, ahora se movían, como si estuviese tratando de decir algo. Me quedé helado, sintiendo un sudor frío bajar por mi espalda. Intenté convencerme de que todo solo era mi imaginación, el cansancio acumulado después de la larga jornada. Pero entonces lo escuché, un susurro suave, apenas audible, que venía de los labios del cadáver. Me acerqué con cuidado, tratando de captar las palabras. Era difícil entenderlo, pero sonaba como una súplica, una petición de ayuda. No pude contenerme y dije en voz baja, ¿qué quieres? Lo que sucedió después nunca lo podré olvidar. Sentí una presión en mi mano, como si algo frío y firme la estuviese sujetando. Miré hacia abajo y vi que la mano del cadáver, que había estado inerte, ahora estaba agarrando la mía. Me quedé paralizado por el miedo, pero la voz continuó, esta vez más clara. Ayúdame, no es mi tiempo. Solté su mano de un tirón y retrocedí, tropezando con la mesa detrás de mí. El cuerpo volvió a quedar inmóvil, como si nada hubiese pasado. Me quedé allí, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que estaba pasando. Finalmente, me obligué a acercarme de nuevo, y cuando lo hice, vi algo que me dejó atónito. En aquella palma de su mano había una marca que antes no estaba allí, un pequeño círculo, como una quemadura reciente. No sé cómo explicar lo que sucedió esa noche, y no estoy seguro si fue una advertencia, un llamado de ayuda, o simplemente mi mente jugando trucos. Pero desde ese entonces, he aprendido a respetar aún más el lugar en el que trabajo. La muerte no siempre es el final, y a veces hay voces que aún tienen algo que decir desde el otro lado. Era una madrugada como cualquier otra, el silencio solo interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante de la ciudad durmiendo. Teníamos un cuerpo que había llegado esa misma tarde, un hombre mayor que había fallecido de un infarto en su casa. Estaba en una de las cámaras refrigeradas, esperando la autopsia programada para el día siguiente. Mientras organizaba algunos documentos en mi oficina, escuché algo inusual, un ruido suave, como un golpeteo, proviniendo del pasillo que llevaba a las cámaras.
Pensé que podría ser un problema técnico, así que me levanté para investigar. Cuando llegué al pasillo, el ruido se había detenido. Revisé las puertas de las cámaras, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar a mi oficina, sentí un escalofrío en mi columna vertebral. Al final del pasillo, justo en la entrada de una de las cámaras, había una figura oscura, apenas visible en la penumbra, pero claramente presente. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo. La figura era alta, delgada, y aunque no podía distinguir su rostro, sentía que me estaba mirando. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado en la morgue, pero era imposible. Todas las puertas estaban cerradas con llave, y yo era el único en el edificio. Decidí acercarme, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mientras me aproximaba, la figura se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el aire. Abrí la puerta de la cámara donde parecía haber salido, pero todo estaba en orden. El cuerpo del hombre mayor estaba allí, inmóvil, sin ningún signo de alteración. Volví a cerrar la puerta, confundido, y regresé a mi oficina. Traté de concentrarme en mis tareas, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Después de un rato, decidí revisar las cámaras de seguridad, pensando que tal vez había captado algo. Lo que vi en las grabaciones me dejó sin aliento. Justo en el momento en el que había visto la figura, las cámaras mostraban una sombra alargada que emergía de la cámara donde estaba el cuerpo del hombre. No había rostro ni detalles, solo una silueta oscura que parecía deslizarse por el pasillo antes de desaparecer. No sé qué fue aquello, tal vez una manifestación del alma del hombre, algo que no había podido desprenderse del cuerpo, o quizá una sombra de la muerte misma, que se quedó un poco más de lo necesario. Desde esa noche, me aseguro de dejar siempre la luz encendida en la oficina, como un recordatorio de que, aunque el cuerpo esté inerte en la morgue, nunca estamos en realidad solos. Trabajar en una morgue te enseña a convivir con el silencio, con la soledad y con la presencia constante de la muerte, pero a veces ese silencio puede romperse de formas más inesperadas. Fue una noche tranquila, con poco trabajo. Solo había un cuerpo nuevo en la sala de autopsias, un joven que había muerto en un accidente de coche. Era un caso simple, nada fuera de lo común. Después de preparar todo para la autopsia del día siguiente, me acomodé en mi oficina, listo para pasar las horas restantes leyendo. Pero, cerca de la medianoche, algo perturbó esa calma. Un sonido tan bajo y débil que al principio pensé que lo había imaginado. Parecía un suspiro, pero provenía de la sala de autopsias. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar de nuevo, y ahí estaba otra vez, un suspiro suave que apenas se oía sobre el zumbido de las luces. Decidí ir a investigar, aunque mi instinto me decía que debía ignorarlo. Al entrar a la sala de autopsias, todo parecía normal. El cuerpo del joven estaba cubierto con la sábana, tal como lo había dejado. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. Cuando estuve junto a la camilla, el suspiro se escuchó una vez más, pero esta vez más claro, más definido, como si hubiese salido directamente del cuerpo cubierto. Retiré la sábana de un tirón
esperando ver algún signo de vida, pero no había nada. El cuerpo estaba inerte, frío como el hielo, sin la más mínima señal de actividad. Mi mente trataba de relacionar lo que había oído. Tal vez era un escape de aire de los pulmones, algo natural, que ocurre a veces, me decía a mí mismo, pero algo dentro de mí no lo creía. Había algo en ese suspiro que no parecía natural, algo que resonaba más allá de lo físico. De repente, el monitor de la sala de autopsias, que estaba apagado, se encendió solo. La pantalla mostró unos pocos segundos de estática y luego un número apareció en la pantalla: 21:15. Esa hora era la hora exacta en la que el joven había sido declarado muerto. Desconcertado, revisé todo, pero no encontré ninguna explicación lógica. El monitor no estaba conectado a ningún equipo. No había razones para que se encendiera. Apagué la luz de la sala y salí, tratando de dejar el incidente atrás. Pero esa hora, 21:15, seguía repitiéndose en mi mente. A la mañana siguiente, cuando el forense llegó para realizar la autopsia, le mencioné el suceso. Sin entrar en detalles, simplemente le dije que había algo extraño en el caso. No sé si fue mi tono o mi expresión, pero después de realizar el procedimiento, el forense salió de la sala más pálido de lo habitual. Me dijo que el joven había muerto de un golpe en la cabeza, pero había signos de que había intentado respirar, aunque su corazón ya no latía. No sé qué ocurrió exactamente esa noche, pero desde entonces, cada vez que veo la hora 21:15, no puedo evitar recordar ese suspiro, como si el joven hubiera intentado, de alguna forma, aferrarse a su último aliento, queriendo decirnos algo que nunca llegaremos a entender. Trabajar en una morgue no es para cualquiera. Algunos dicen que es por el olor, otros por la soledad, pero para mí siempre ha sido por todas las cosas que suceden cuando piensas que estás completamente solo. Era una de esas noches en las que el frío se metía en los huesos. El edificio de la morgue, con sus gruesas paredes de concreto, no hacía mucho por mantener el calor. Estaba terminando de archivar unos papeles cuando la electricidad tilteó, haciendo que las luces parpadearan. No era raro, el lugar no era nuevo y los cortes de energía pasaban de vez en cuando. Decidí revisar los generadores antes de continuar con mi trabajo, así que me dirigí al sótano, donde se encontraba la sala de refrigeración, para asegurarme de que todo estuviese en orden. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el leve zumbido de los refrigeradores. Al abrir la pesada puerta metálica, me recibió una ráfaga de aire gélido. Entré a la sala, pasando por los cuerpos alineados en sus camillas, cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía en orden, pero cuando estaba a punto de salir, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una voz, apenas un susurro, tan débil que apenas lo oí por encima del zumbido de los refrigeradores. Al principio, pensé que era un viento colándose por alguna grieta, pero entonces la voz se hizo más clara. No me dejes aquí. El escalofrío que sentí en ese momento no fue por el frío. Volteé rápidamente, intentando localizar el origen de la voz, pero no había nadie. Los cuerpos seguían cubiertos, inmóviles, como deberían estar, pero la voz, esa voz desesperada, parecía venir de todas partes.
y de ninguna a la vez. No me dejes aquí, por favor. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Era realmente jugándome una mala pasada. Me acerqué a las camillas, retirando las sábanas una por una, con la esperanza de encontrar una explicación racional. Pero cada cuerpo que descubrí estaba tan frío y muerto como el anterior. Justo cuando estaba por cubrir la última camilla, el refrigerador en la esquina comenzó a emitir un ruido extraño, como si algo en su interior golpeara la puerta. Desde dentro, mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente. Con manos temblorosas, abrí la puerta del refrigerador. Estaba vacío, no había nada dentro, solo el frío aire y el eco de mi propia respiración acelerada. Cerré la puerta con rapidez, pero entonces el susurro volvió, esta vez justo detrás de mí. No me dejes aquí. Me giré de golpe y lo que vi me paralizó. Uno de los cuerpos, el que estaba en la última camilla, estaba prácticamente incorporado, con los ojos abiertos y una expresión de profundo sufrimiento en su rostro. Pero lo más aterrador fue que su boca estaba moviéndose, articulando esas mismas palabras que había escuchado antes. No me dejes aquí, por favor. Salí corriendo de la sala, mi mente negándose a procesar lo que había visto. No regresé hasta que amaneció, acompañado de mis colegas, que me encontraron temblando en la oficina. Cuando revisamos la sala de refrigeración nuevamente, el cuerpo estaba en su lugar, cubierto por las sábanas, sin ningún rastro de movimiento. Nunca hablé de lo que vi esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso por la sala de refrigeración, siento esa misma ráfaga de aire frío y escucho, aunque sea solo en mi mente, esa voz suplicante pidiendo que no la deje estar ahí. Gracias por acompañarme en este recorrido por 4 relatos de trabajadores de la morgue. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a relatoselarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like al video y dejar tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide tu guía, el Arcanista.